Tu lenguaje es en la medida de ti. Tú no me puedes hablar de algo que no conoces. Tu lenguaje me habla más de ti que de lo que estás intentando describir. Entonces ese es el poder del lenguaje, es parte del poder del lenguaje oculto. Me dijeron también que no sabían si las rayas eran así o si era el diseño. O sea, me dicen que saben interpretar errores y que saben tener dudas también, sin que me lo hayan dicho. Entonces, esa era la parte importante del primer ejercicio, darse cuenta que su lenguaje no está hablando de eso, está hablando en gran manera de ustedes mismos. Vamos al segundo postulado. Y aunque no crean, del segundo postulado también ya hicieron un ejercicio. Interpretamos al lenguaje como generativo. Significa que el lenguaje no solo describe. Ya me dijo que describe las cosas y que me describe a mí sin que me dé cuenta. El lenguaje también genera. ¿Qué genera? Genera que la persona que está pintando mi barba se vaya. Genera que mi hijo que sacó una mala calificación la mejore o que se vaya a su cuarto. Pero también genera guerras. ¿Qué pasa si yo le digo a una persona te amo? ¿Qué genera? ¿Genera amor? Nunca en la filosofía metafísica se le dio este poder al lenguaje. Acuérdense, el lenguaje era para describir lo que existe, porque lo que existe es como es y se acabó. Entonces le estamos quitando ese poder tan fuerte al lenguaje y nadie nos dijo que podíamos generar tanto con el simple hecho de hablar. Para mí el tercer postulado es el más importante y el más fuerte de todos. Porque como ya sabemos que el lenguaje genera, interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos a través del lenguaje. Si con el lenguaje puedo crear, adivinen a quién puedo crear con el lenguaje. Friedrich Nietzsche, un filósofo en 1800 finales y inicios de 1900, que dijo que el hombre era un dios y no estaba tan alejado de la realidad. La Biblia nos dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos dice que no nos podemos diseñar a nosotros mismos. Si mi lenguaje es generativo, ¿a quién puedo generar aquí? Con solo decirlo. Imagínense el poder que tiene el decir soy puntual. Porque genera acción. Voy a llegar a las 8 en punto. Genera acción. Soy una persona amable y va a generar acción. Entonces, este es el poder más grande que nos da la ontología del lenguaje, podernos diseñar a nosotros mismos cuantas veces queramos. Nadie nos había dicho que el lenguaje podía hacer esto. Y esto es tan poderoso y tan cierto que se creó una ciencia únicamente para estudiarlo, que es la programación neurolingüística. ¿Qué programo mi cerebro? ¿Con qué? Con mi lenguaje. Que no necesariamente es la boca, porque acuérdense que el lenguaje también está en nuestra cabeza. Hasta como sentimos, el lenguaje está interviniendo en eso. Entonces, este tercer postulado, que para mí es el más importante de la ontología del lenguaje, es el último. La pregunta de este primer tema de la ontología del lenguaje es, con esto nuevo, que ya se dieron cuenta que es real, ¿qué posibilidades nuevas hay para ti al saber que te puedes diseñar a ti mismo como tú quieres ser? Poco a poco, este es el primer tema y a lo mejor es el menos profundo. Poco a poco van a ir viendo cómo van a tener nuevas herramientas para entenderlo. Si yo estoy enojado con mi hijo porque hizo tal cosa, en ese preciso instante me rediseño y digo, yo quiero estar contento. Y como lo digo, lo vuelvo real. Entonces, cualquier situación la puedo manejar, porque mis propias palabras y mi propio lenguaje me controlan a mí si así lo decido. Y si así lo digo, pues ¿qué no pueden lograr?
que no pueden lograr en sus relaciones, en su trabajo, en su vida amorosa, con el dinero. Si dicen, puedes ser rico, ¿qué les impide ser rico? Es que necesito hacer tal cosa, bueno, declara hacer tal cosa. Entonces al final no hay nada que te impida diseñarte a ti mismo cada día. Ahora sí, del primer tema, ¿dudas? Yo soy flaca y ya vas a ser flaca. Claro, porque tú vas a decir, ¿qué debo hacer para ser flaca? Sé que para ser flaca debo ir a consultar a un experto. Voy y me da una dieta. Y sé que para ser flaca debo seguirla. La voy a seguir. Y sé que para seguirla me debo de tomar un café. Lo voy a hacer. Pero cuidado, si entrenan a su lenguaje, a que la acción y lo que digo no son lo mismo, van a seguir teniendo el mismo resultado. Pero si entrenas a tu mente y a tu cuerpo que lo que dices sucede, va a ir sucediendo. Esa es la programación neurolingüística. Ni siquiera lo vas a ver consciente. Va a ser tan inconsciente que lo que dices va a ir sucediendo. Y lo vas a creer como magia. ¿Qué pasaba con los hechiceros? Te decían algo de tal manera que te lo creías y que ese tu cuerpo lo hacía realidad. Ibas y lo hacía realidad porque te lo creías y tu cuerpo lo empezaba a hacer. Entonces ahora sean sus propios hechiceros. De hecho hay un libro que se llama El aprendiz de hechicero. Es programación neurolingüística. Hay ejercicios donde te dice, ve con una persona, lleva una bola de cristal y ya están las cosas. O sea, te enseña cómo lograr eso que hacía la gente hace 200, 300 años, que al final era un don, porque muy probablemente nadie los entrenaba para hacer esto. La realidad es que hoy es una ciencia y la ciencia está al alcance de cualquiera. De hecho, esos libros los pueden conseguir donde sea. Y programación neurolingüística es una ciencia ya muy cultivada y en todos lados pueden encontrar de eso. ¿De dónde nace? De aquí, de la ontología del lenguaje. ¿Más dudas? Es claro, secretario. Lo puedes decir en tu mente, lo puedes decir en palabras. Ahora, bien importante, y es parte del próximo tema. Cuando se inventa el lenguaje escrito, hay una transformación en el mundo, porque ya no necesito estar ahí para que las demás personas vean cómo yo interpreto las cosas. El próximo, bueno, ya voy a empezar el próximo tema, si no tiene otras dudas, va a ir aclarando mucho. Vamos a empezar con los ejercicios. ¿Qué ven aquí? Una foto, un trofeo, una cara ¿Cuántas cosas diferentes alcanzan a apreciar nada más aquí? Ok. Ahorita no se los voy a explicar, todavía, se los voy a explicar más tarde. ¿Qué ven aquí? ¿Dónde están? En una sala. Ok. Reunión familiar. ¿Tiene techo? Tiene techo. Sí, una vida. una planta, Se ve una ventana o un cuadro. Es como un cuadro. Puede ser. Este dibujo se hizo alrededor de 1870. ¿De qué raza podrían decir que son las personas aquí en la imagen? Muy player, muy en short. Okay. Son de Veracruz. Bueno. Al final vamos a volver con esta imagen.
Vamos a volver a observar este menú. Obsérvenlo perfectamente. Ahora no va a girar. Acuérdense perfectamente de la mayor cantidad de detalles que puedan. ¿Listo? Ok. Este tema es el observador y su mundo. Tiene 3 principios el observador. ¿Quién es el observador? Cada uno de nosotros es un observador. Vamos a ver en qué reglas decimos que nos basamos. La primera es que no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las interpretamos. Nuestro mundo es tan grande como nuestras distinciones. Yo no sé cómo sea eso, sé cómo lo veo yo, más quien me asegura que es como yo digo que es. Yo solo puedo decir cómo lo interpreto yo, y eso abre un espacio increíblemente grande de respeto hacia los demás, porque jamás voy a volver a decir que esa es la verdad. Voy a decir que así es como yo lo interpreto, porque ni siquiera sé si lo estoy viendo. En realidad, nada me consta. Dice que nuestro mundo es tan grande como nuestras distinciones. Para el coaching, las distinciones es que tan experto soy en un tema. Por ejemplo, a lo mejor un diseñador gráfico va a tener muchas más distinciones en cuanto a los colores, los tamaños y las formas que un médico en esa impresión. Pues él va a poder dar mucho más detalle. O sea, puede hacer una lista de 100 cosas que él vio, cuando a lo mejor el médico va a hacer una de 15, porque su mundo es tan grande como sus distinciones. ¿Qué pasa cuando llega un médico y ve a una persona parada? A lo mejor va a decir, esa persona es más alta que el promedio, va a tener problemas cardíacos por el peso que tiene, debe ser caucásico porque tiene poco pelo, por lo tanto tiene una tendencia a bla, 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 por las distinciones que él tiene. ¿Qué pasa si lo ve alguien más? Ay, qué guapo soy yo. Esa puede ser qué grandote y qué guapo, ¿no? Entonces el mundo es tan grande como nuestras distinciones. Queremos disfrutar del mundo, conocerlo más, pues vamos a tener más distinciones de cada cosa. Más distinciones, por ejemplo, va a tener la persona que maneja su carro todos los días a una persona nueva que llega a manejar. Entonces el mundo es tan grande como nuestras distinciones, y lo único que sé es que lo que yo veo es cómo lo interpreto, no es así. El segundo principio dice que no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, y lo hacemos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. ¿Qué significa esto? Chan, 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 chan. Este es un ejemplo del primer principio. Es el iceberg. A lo mejor yo nomás veo esto, porque hasta aquí mis distinciones me lo permiten. Pero si tengo más distinciones, voy a poder alcanzar a ver mucho más, a lo mejor de lo que otros pueden interpretar. Ahora, decimos que actuamos como somos y somos como actuamos. Eso genera un ser. Aquí hay 3 ejemplos. ¿Cómo actúa esta persona? Sereno. ¿Qué más? Relajado. ¿Creen que tenga disciplina? Ok. Que yo tenga disciplina me convierte en lo mismo que él, pero sí me acerca. Entonces, el hacer sí genera ser. Porque yo te puedo decir que él no es un monje, él hace meditación, él es disciplinado, él es muy tranquilo, pero por lo tanto genera ser un monje. Por ejemplo, acá tenemos al guitarrista, al vocalista de Guns N' Roses. Este señor se aventó 6 meses
sin parar, dando conciencia